La desigualdad se ha convertido, o está siendo, el tema del siglo XXI. Es el tema que interesa de una forma transversal más a las ciencias sociales, porque probablemente interesa a la sociedad e incluso a las agendas políticas, a las agendas de políticas públicas, e incluso a aquellos que reaccionan contra la misma, es decir, contra la idea de que se debe fomentar la igualdad. También hay un fomento de la desigualdad deliberado en políticas muy claras, manifiestas, que se presentan con esos programas. La forma de abordarlo y a la hora de ver los sujetos que padecen esa desigualdad y en qué medida esa desigualdad es estructural, se puede superar, es temporal, con ciertos auxilios, con ciertos apoyos, con cierta cooperación colectiva se puede ir venciendo y se puede ir estableciendo unas condiciones más justas, encuentra algunos obstáculos también estructurales. Y ahí es donde entra lo que ha dado a llamarse raza y lo que han sido las políticas y sobre todo también las prácticas racistas, cómo se ve a los otros y cómo se reserva ciertas consideraciones para colectivos en función de ciertos fenotipos, del aspecto que presentan. Y eso a mí me parece que, y así lo titulo, que es la fórmula más insidiosa de la desigualdad. ¿Por qué? Porque todas las demás, en última instancia, nos remiten a la procedencia social, a la procedencia geográfica, es decir, a lugares donde no ha habido oportunidades y también a las cuestiones de género, es decir, por un reparto de roles que también es una construcción social e histórica. Pero el racismo y la segregación por motivos raciales descansa, o se ha pretendido que descanse, en razones que podríamos considerar objetivas, en una diferencia física, biológica e incluso durante siglos a la cual se le ha atribuido ciertas cualidades de inferiorización de sectores de la población. Y eso está muy extendido y eso ha sido una construcción social y cultural a lo largo de los siglos. Y es muy difícil de eliminarla con 4 recetas, con 2 explicaciones, porque está interiorizada, forma parte de lo que llamamos cultura occidental. Y la cultura occidental, nos guste más o menos el etnocentrismo, resulta que es la abarcadora, la hegemónica, aquella que la encontramos en cualquier parte del mundo globalizado. De forma que no es tan sencillo y hay que entender y hay que indagar cómo se fue construyendo, qué papel desempeñó, porque no es un prejuicio creado únicamente por deformación o por falta de cultura. Fue un prejuicio creado deliberadamente porque cumplía una función. Y creaba una función de generar sectores básicamente laborales inferiores, que pudieran ser utilizados y que pudieran estar condenados a reproducirse en ese marco. Por lo tanto, mi perspectiva a la hora de abordar estas cuestiones es eminentemente histórica. Creo que es un tema, por encima de otros, todos son históricos, pero que solo se puede explicar yendo a la raíz del tema, a la raíz histórica del tema. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos nos encontramos que no siempre fue así y que, por lo tanto, los colores de las personas, de la piel o los aspectos podrían formar parte de los catálogos descriptivos, como una persona es de talla elevada o tiene una complexión determinada o tiene una disposición de la frente, es decir, son elementos que describimos, o tiene una cicatriz y alguien tenía una piel oscura y de una tonalidad, pero son elementos que a partir de un momento pasan a convertirse en algo consustancial al ser humano, a ciertos seres humanos. Y además son los sectores europeos los que hacen esta asignación y más tarde harán una clasificación y más tarde buscarán dentro de lo que son los criterios científicos la forma de documentarlo y de acreditarlo. Y eso llegará a tenerse como válido e incluso justificará ideologías expansionistas desde finales del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX, es decir, hasta casi finales del siglo XX. Si hoy no se expresa de una forma tan abrupta, tan agresiva, es porque hay una reacción social que lo condena, que lo considera inadecuado, que no lo considera civilizado de verdad, ¿no? Cuando en el pasado eso era el signo de civilización, la posibilidad de distinguir entre superior e inferior. Hoy algunos nos horroriza, ya aparte de la sociedad lo horroriza y le debe horrorizar mucho más a aquellos que los condena a una casta de color. Pueden ser de afrodescendientes o pueden ser de otros grupos étnicos del mundo. Pero cuando los observamos colectivamente, vemos que ocupan estratos inferiores en ingresos, en oportunidades, en educación, en liderazgo internacional o de sus propios países. Y solo cuando el país es muy homogéneo, ahí pueden disputar y pueden competir.
y asimismo ya no se ven exactamente en esas condiciones. Yo creo que es un tema que obliga a verlo en perspectiva histórica, que obliga a verlo en naciones concretas donde hay más o menos homogeneidad étnica y sobre todo en las sociedades contemporáneas que esencialmente son multiétnicas y lo van a hacer más por los movimientos de población que se están produciendo sur-norte y también sur-sur, es decir, por algo que es no solo inevitable, sino que forma parte de la historia de la humanidad, pero que ahora alcanza dimensiones mucho más grandes.